Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es David Perdomo. Yo soy de profesión antropólogo y eh, llevo 23 años trabajando en el área de adicciones. Actualmente me desempeño como presidente de la Fundación Resiliencia y es importante que un poco lo que hablamos en estos live y todas estas herramientas que se brindan de manera gratuita por lo que son mis redes, por Fundación Resiliencia, Fundación Piso Abajo, Resiliencia por TikTok, igual por YouTube y F Resiliencia por Instagram, en donde, bueno, de alguna manera brindamos todo lo que son las herramientas para personas con problemas de adicción, de problemas de ansiedad y sobre todo de depresión, también de personas que han sido víctimas de abuso narcisista. Vale. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que son las cuatro nobles verdades, ¿no?, del budismo. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Hola, Carlos. Bueno, un poco yo les estaba comentando la semana pasada que como yo llego al budismo y más allá de la fe o de la parte religiosa, que yo en ese sentido soy un poco eh, medio escéptico, ¿no? Mi lado científico siempre sale a relucir. Una de las cosas que me enganchó en esta misma búsqueda de Dios, el primero en la misma negación de Dios, me llevó a buscar a Dios de distintos aspectos. Y yo creo que he dado con el clavo con el tema del budismo, porque he vivido a Dios de un aspecto espiritual, más que de lo religioso, más que desde esa fe ciega y desde ese dogmatismo y doctrina que de alguna forma nos lleva a estar constantemente conectándonos con Él desde el miedo y desde si no hago tal cosa, bueno, voy a tener tal consecuencia. Yo creo que Dios es más que eso, ¿no? Dios más como energía, como fuerza del universo. Es una fuente que al conectarnos ya empiezas a vivirlo de una manera distinta. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Desde dónde te estás conectando con esa fuente. Desde el miedo o desde el amor. Y lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Esto es importante aclararlo porque muchas veces eh, para los que han hecho fogatas o parrillas, tú te das cuenta que si tú le echas demasiado viento a la parrilla, cuando estás encendiéndola, la apagas. O si no le das con la suficientemente fuerza, entonces de la misma manera empiezas a nunca va a encender. O si le das con mucha fuerza o la apaga, o si le das con mucha con debilidad o con flojera, tampoco va a encender. Entonces el problema es que nosotros somos el fuego, no el viento. El viento son los miedos. Cuando tú conectas con una fuente desde el miedo, o le lanzas mucho aire, o estás tan relajado que ni siquiera cuestionas. El problema de poner en duda a Dios es que estás dudando de tu capacidad de fe, de creer. Y ahí es donde viene el fuego a apagar. Cuando yo no cuestiono, cuando yo no pregunto sobre, o simplemente es lo que dice ahí, es lo que dice la Biblia, y yo no tengo la capacidad de interpretar, ¿sí? Entonces, esa es la parte donde yo, por ejemplo, siempre he diferido y he estado muy en contra de las religiones. Porque
constantemente nos viven manipulando y controlando a través de eso. Entonces, bueno, nada, yo llego al budismo y esta situación me hace, de una forma u otra, me da la oportunidad de conectar con esa fuente desde lo espiritual. Se dice que las religiones se crearon para que la gente le tuviera miedo al infierno y la espiritualidad para lo que hemos estado en el infierno. Esa es la diferencia. Y eso es lo que yo quiero mostrarles. Que ustedes puedan conectarse desde la meditación con esa fuente, con ese Dios como tal. Sea el que ustedes crean. Sea uno, sean dos, sea hombre, sea mujer, lo que ustedes crean como tal. Y bueno, por eso es que en el budismo se habla de practicantes y no de creyentes. Porque Buda en ningún momento estaba buscando adoración ni idolatría. Buda buscaba la iluminación y que todos nos pudiéramos iluminar. Y en donde nos enseñó las 4 nobles verdades y el camino óctuple, que es el que nos va a permitir a llegar a ese nivel de iluminación. La semana pasada hablamos de las 4 nobles verdades y dijimos que el principio era el sufrimiento, que el sufrimiento existía. La segunda noble verdad era que tiene una causa, y esa causa es el deseo y el apego, viene de nuestro ego. Y esta causa viene del desear cosas. Cuando tú empiezas a desear cosas, te empiezas a pegar a cosas. Y el sufrimiento, como primera noble verdad, es cuando tú extiendes el dolor en el tiempo, cuando tú te obsesionas contigo mismo, cuando tú piensas que tu dolor es más fuerte que el de los demás. Eso es el sufrimiento. Eso lleva a que de alguna manera tú o estés deseando cosas para supuestamente no sufrir, o vives en aversión, en rechazo. Y todo esto desde la ignorancia del ego. La ignorancia no por falta de inteligencia, sino porque no te conoces a ti mismo. Eso es el ego. Y el ego vive bajo estos 3 estados aflictivos, que es la aversión, cuando estamos rechazando el pasado, cuando estamos culpándonos por cosas que hicimos o por cosas que dejamos de hacer, y la ignorancia, cuando desconocemos si una situación, una realidad nos trae beneficio o daño como tal, cuando no sabes qué hacer. Y cuando no sabes qué hacer desde de lo que es lo más beneficioso para ti y para el otro. Y el otro es el deseo. Estos 3 estados aflictivos es cuando vives deseando cosas, cuando vives creyendo que el desear más, el estar tu mente en el futuro en modo ansiedad, te va a atraer esas cosas. Entonces ahí donde entra la ansiedad, donde entra el sufrimiento. Porque ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a desear, es como, imagínense que ustedes están en una... deseo ganar $5,000 mensuales y trabajas para una institución pública. ¿Cómo pretendes tú que vas a ganar ese dinero? ¿Ok? Entonces, deseas, inmediatamente tu mente se va al futuro. Cuando vienes a ver y te encuentras en que un 15 y un último trabajando en una institución pública, inmediatamente tu mente se va al pasado. Ya pasó. Y genera el choque. Ahí genera la aversión, genera la frustración. Eso por un lado. Pero por otra parte también está el hecho de que el que esa situación genere una sensación agradable, tú te apegas a esa sensación agradable. Es como cuando cobras. Cuando tú cobras, te cae dinero, tú sientes una sensación agradable. ¿Qué haces? Empiezas a desear nuevamente sentir esta sensación. Deseo, deseo, deseo. Se dice que
no hay peor adicción que la heroína y el alcohol que el deseo. Estamos adictos al deseo, llenos de expectativas, llenos de estar todo el tiempo nuestra mente en el futuro. Para el budismo se cree y se comprueba que, que la verdadera felicidad, y más que felicidad, la paz y la tranquilidad, es en el aquí y en el ahora. Es vivir en el presente. ¿Bien? Esas son como las dos primeras nobles verdades. La tercera viene a ver que hay un camino para lograr salir de ese sufrimiento. ¿Ok? El tercero es que puede cesar el sufrimiento, el deseo y el apego. Y la cuarta es que hay un camino, se conoce como el camino óctuple. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, del camino óctuple. Bien. Entonces, se conoce camino óctuple como la práctica budista que guía la liberación del sufrimiento, lo que yo les estaba explicando hace rato, cuando te obsesionas contigo mismo, compuesta por 8 principios fundamentales, lo que es la visión correcta, la resolución correcta, la palabra correcta, la conducta correcta, el modo de vida correcto y el esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Este sendero se agrupa en 3 categorías. La primera es la sabiduría, la segunda es la conducta ética y la tercera el entrenamiento mental. Bien, vamos con la primera categoría, la sabiduría. Se compone por la visión correcta. ¿Qué significa la visión correcta? Es tener en tu día a día, en tu diario vivir, en tu forma de leer la vida, el lente que tú utilizas, tener el entendimiento de las 4 nobles verdades, que es la que les acabo de mencionar. ¿Sí? Que el sufrimiento existe, que tiene una causa que es el deseo y el apego. 3, que puede cesar. Y 4, que hay un camino para lograrlo, que es el camino óptimo. Se viene siendo la visión correcta. La visión correcta es enfocarnos en esta simple, pero con muchísima profundidad, filosofía de vida. Bien. Dentro de esta categoría se maneja el segundo camino, que es la resolución correcta. Miren esto. Tener intenciones rectas, como la intención de no hacer daño. Muchas veces, cuando hablamos de la resolución correcta, tenemos que estar muy atentos porque muchas veces inconscientemente lastimamos a personas. Ese es el detalle. Que vivimos constantemente en una frustración porque la realidad no se comporta como tu ego quiere que se comporte. Entonces, como no se comporta de esa manera, empiezo a atacar al otro. Si el otro no se comporta como yo quiero, entonces empiezo a querer cambiarlo. ¿Qué ocurre con esto? Que muchas veces nosotros creyendo que desde esa supuesta buena intención de ayudarlo y de que esa persona mejore, lo que estás haciendo de alguna manera es alimentando tu propio ego. ¿Para qué? Para que esa persona supuestamente mejore y crezca y cambie y se comporte, pero que se comporte como quién, como tu ego quiere que se comporte. Entonces, en esa supuesta buena intención, lo que estás haciendo es alimentando tu ego. Entonces, la mejor manera es darle la oportunidad y la apertura, porque muchas veces ni siquiera nos están pidiendo consejos, ni siquiera nos están pidiendo alternativas. Simplemente lo que están haciendo es comentándonos algo o actuando algo, y entonces como tu ego no procesa eso, empiezas a querer moldear a esa persona a tu favor, a lo que tú quieres. ¿Sí? Muy bien.
En esta categoría de la sabiduría tenemos esas dos visiones entonces solamente, la visión correcta y la resolución correcta. En la segunda categoría tendríamos la conducta ética. ¿Ok? ¿Qué es la conducta ética? Viene siendo como primer camino la palabra correcta. Hablar con la verdad, con amabilidad y de manera constructiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú empiezas a utilizar la palabra correcta, tú tienes que siempre pensar tres cosas. La primera ¿es verdad lo que estás diciendo? Segundo, ¿es positivo? Y tercero, ¿es necesario? Mientras que nosotros nos manejemos bajo estas tres premisas, es verdad, es positivo y es necesario, tú estarás en la palabra correcta. Porque estamos tan pendientes muchas veces, es verdad. Tú calculas por ahí, ok, es verdad. Ahora, esa verdad va a aportar o a sumarle la vida a la otra persona. Porque muchas veces hay personas por ahí que son sincericidas, que les encanta escupirle verdades a los demás. Pero muchas veces esas verdades lastiman. Se lo digo de la experiencia. Yo me manejaba mucho bajo la premisa de que yo era sincero. Y como yo era sincero, no me importaba decirle las cosas a la gente. Pero era sincero, pero no era asertivo. Porque muchas veces no era el momento indicado, no era necesario, no construía al crecimiento de la otra persona, no utilizaba las palabras correctas. ¿Sí? Entonces era una interpretación mía de la realidad y eso no necesariamente tiene que ser la verdad o la realidad como tal. Entonces la palabra correcta viene siendo hablar con la verdad, con amabilidad y de manera constructiva. De manera constructiva. Donde tú puedas sacar, desde la compasión, puedas sacar lo mejor del otro. ¿Bien? La otra es la conducta correcta. Se vendría siendo el cuarto camino. Actuar de forma ética y evitando el daño. Esto implica hasta tus trabajos. Muchas personas dicen, bueno, ayudo a muchas personas, pero vendo droga. O soy corrupto. Eso no es una conducta correcta. Ayuda a demasiada gente, le ha aportado a muchísima gente, pero todo es dinero robado. Eso no es un camino correcto, eso no es actuar de una forma ética. Porque igualito estás dañando a otros. Cuando, por ejemplo, no consumes droga, pero vendes droga. Tienes una conducta correcta contigo, pero a la vez estás dañando a otras personas. Eso es el daño. ¿Sí? Modo de vida correcto. Ese es el quíntuple. Que es ganarse la vida de una manera que no cause daño a otros. Va muy de la mano. Vean que cuando tú no, tus acciones no estén dañando a otros, te manejas bajo una conducta correcta y también bajo un modo de vida correcto. La idea es que no hay ningún tipo de problema en el cual tú seas millonario. La cosa es qué hiciste para llegar allá. ¿A cuántas personas te llevaste por el medio? ¿Cuántas personas pisoteaste por eso? Eso es el modo de vida correcto. Ganarse la vida
desde el servicio, desde ayudar al otro. No está mal en que no trabaje, no está mal, perdón, que trabaje, no está mal que hagas dinero, pero ahora, ¿cuál es la intención de eso? ¿Hasta dónde te estás enfocando en eso? ¿Bien? ¿Por qué? Porque acuérdense que en el budismo se cree mucho en el karma. Entonces, toda acción genera una reacción. Si tienes acciones positivas, vas a tener consecuencias positivas. Si tienes acciones negativas, vas a tener consecuencias negativas. ¿Bien? Entonces, conducta ética, la palabra correcta, hablar con la verdad con amabilidad de manera constructiva, conducta correcta, actuar de forma ética evitando el daño, modo de vida correcto, ganarse la vida de una manera que no cause daño a otros. Y en la tercera y última categoría tenemos el entrenamiento mental. Para el budismo es importante controlar la mente y no que la mente te controle a ti. ¿Qué es controlar la mente? Es siempre llevar la mente en el aquí, en el ahora, en el presente. Eso es controlar la mente. No que tu mente esté en el futuro, no que tu mente esté en el pasado, sino que estemos en el aquí, en el ahora. Y desde ahí es donde tú vas a conseguir la paz. No es deseando cosas, no es rechazando cosas. Es en el aquí y en el ahora. Hay un monje que se llama Lama Rinchen, que es uno de mis maestros que sigo mucho. Y él dice, entre más para alcanzar la felicidad, tienes que dejar de buscar ser feliz. ¿Qué quiere decir eso? Desear menos. Entre menos te desees, más paz vas a conseguir. ¿Sí? Entonces, en el sexto camino tenemos el esfuerzo correcto. Entonces, es esforzarse para prevenir lo negativo y cultivar lo positivo. Esfuérzate por ser una mejor persona. Así no te lo creas. Así no te parezca. Así consideres que eso que estás haciendo es como forzado, ¿sabes? Como que estás cuidando imagen, como que no eres tú. Pero cada vez que tú te esfuerzas por hacer lo correcto, por mejorar, por ayudar a otros y comenzar a cultivar eh, acciones positivas en los demás, sobre todo para el otro, va a llegar un punto donde eso se va a normalizar. Desde acciones muy pequeñas hasta acciones mucho más grandes. ¿Cómo puedo aportar valor en esta situación? ¿Cómo puedo ayudar al otro desde aquí? Eso es el esfuerzo correcto. Esforzarse para prevenir lo negativo y cultivar lo positivo. Atención correcta es el séptimo. La atención correcta significa mantener la atención plena en la experiencia presente, tanto física como mental, lo que se conoce también lo que es el mindfulness, ¿no? La atención correcta es la atención plena. Estás todo el tiempo consciente de lo que está ocurriendo. No estás pensando qué vas a hacer después del live o qué estabas haciendo antes y te quedas pensando y se te fue la hora del live y ni cuenta te diste. Ni cuenta te diste. Entonces, cuando cada uno de nosotros va a ir desarrollando lo que es la atención correcta, tú vas a estar todo el tiempo atento, alerta. Alerta no es estar paranoico, es estar consciente. ¿Cómo sentimos que llega esa paz? Porque estás diciendo que trabajamos en el aquí y en el ahora. Mira, eh, yo he aprendido a extender en el tiempo esos estados de paz, de tranquilidad.
Ya lo voy a explicar con el último camino, que es la concentración correcta, que es la meditación. Pero cuando yo empecé a practicar la meditación hace 4 años, yo pude ver que no vi los resultados al momento, sino al tiempo. Mi cabeza siempre era un caos, y sobre todo porque yo estaba siempre en ansiedad. Todo el tiempo estaba en pensamiento catastrófico, en lo peor, que me iba a enfermar, que me iba a morir, que me iba a pasar esto, que un accidente, que una cosa. O sea, todo el tiempo estaba en pensamientos muy dañinos y muy catastróficos. ¿Ok? Hace 4 años, cuando yo empecé a practicar budismo, al momento yo no lo veía, sino que yo empecé a verlo es al tiempo. Es como cuando tú vas al gimnasio. Tú no ves los resultados al momento, tú lo vas a ir viendo al tiempo. Y de repente yo todo el tiempo, por ejemplo, yo venía manejando y venía un motorizado me pasaba. Y nada, no me hacía nada, simplemente pasaba el motorizado. Y yo en mi mente empezaba a pelear con el motorizado. Por algo que no había hecho y por algo que no había ocurrido, que no había pasado. Y empezaba todo un tema, una película de terror en mi mente, que si me lanzaba, que yo le iba a decir, que si él me decía esto, yo le decía esto. Y empezaba a pelear con la persona y nada de eso había ocurrido. Nada. Entonces, ahí es donde tú vas viendo cómo, eh, por lo menos en mi caso, cómo fui encontrando esa paz y esa tranquilidad. Fui disminuyendo. Entonces, en la meditación vipassana te sugieren que tú puedas concentrarte en cuantificar cuántas desdichas agarras al día. Por ejemplo, cuántas rabias agarras al día. Si es la sensación desagradable que más se te presenta. Puede ser la ansiedad, puede ser el miedo, puede ser la tristeza, puede ser la rabia. ¿Cuántas desdichas? Y tú vas anotándola. Ok, ahorita acabo de tener una desdicha. Y la anotas. Entonces una vez que ya tú la cuantificas, ya tú vas viendo que en el tiempo, oye, si yo antes agarraba 17 rabias al día, ya agarro 10. Después 5. Después llega un punto donde ya tú no te molestas tanto, ya no te peleas tanto con la realidad. Simplemente lo que hay. ¿Me capta? Entonces, esa es la manera de tú poder encontrar esa paz. Y llega un punto donde eh, ya no andas constantemente peleándote con la realidad. Eso ha sido una clave para mí. No pelearme con la realidad. Esto es lo que es, esto es lo que hay. Excelente. Y en función de lo que hay, ahí me quedo. Voy a dar lo mejor de mí, a pesar de que la realidad no se comporte como yo quiero que se comporte. Voy a dar esta situación. No es lo que yo esperaba, no es lo que yo me imaginaba, es lo que es. Simplemente es lo que es. Y en función de lo que es, yo voy a dar lo mejor de mí. Eso es la ecuanimidad. ¿Sí? No sé si te respondí, pero bueno, tienes que comenzar a practicar lo que vendría siendo el último camino. El último camino vendría siendo la concentración correcta. ¿Qué es la concentración correcta? Desarrollar la concentración a través de la meditación para alcanzar estados de absorción meditativa. Se dice que el Buda practicó muchísimas meditaciones, muchísimas técnicas. Hay muchísimas, ahí se habla de 15 técnicas aproximadamente. Y entre esas técnicas está la meditación vipassana, que fue la que hizo que alcanzara la iluminación, que es no reaccionar, no reaccionar ante los estímulos de la realidad. Simplemente es quedarse quieto, quedarse inmóvil, cerrar los ojos y no intentar controlar los pensamientos. Simplemente es como pararse en la orilla de una autopista y tú vas a ver pasar los carros. Una vez
que tú empiezas a ver eso, tú no empiezas a ponerle juicios a los carros. Este es bonito, este es feo, este me gusta, este no me gusta, no quiero ese carro aquí, no quiero que pase, no quiero que vaya a tal velocidad. Eso es pelearse con la realidad. Es aceptar la realidad y simplemente vas a ver pasar los carros. Cada carro representa un pensamiento y esos pensamientos representan tus apegos. Y los apegos, ¿verdad? Simplemente en la medida que tú estás meditando y que surgen esos pensamientos, dentro de la meditación, cuando tú no reaccionas, cuando tú no te rascas la cara, cuando estás sudando, cuando tienes frío, no te peleas con el frío, no te peleas con el calor, simplemente estás asumiendo la, eh, la realidad tal cual es. Tú estás haciendo una especie de limpieza quirúrgica a lo que está ocurriendo en tu mente. No te estás peleando con la realidad. ¿Ok? Entonces, todas, tanto las sensaciones agradables como desagradables, se van manteniendo fijas, pero cuando salen, ¿verdad? Ahí tú ves que es como que te sacaran los sankaras, se les conoce como sankara, que es la parte reactiva de nosotros. Vale, les prometo la semana que viene vamos a hablar sobre eso. Pero, ¿qué hace la meditación? Que tu mente siempre está aquí. Llevas tu mente. Ah, viene un apego y ese apego o ese carro era el futuro. Tú llevas otra vez. Me enfoco otra vez aquí. Ese otro carro me llevó al pasado. Vuelvo allá a mi mente. Y tu mente todo el tiempo está aquí. Hay una falsa creencia de que la meditación es poner la mente en blanco. Eso no es la meditación. La meditación se basa en que tú estés en el aquí y en el ahora. No es que tu mente esté en el futuro ni tu mente esté en el pasado. En un principio, tú tienes que aprender a hacerlo sentado, con los ojos cerrados, en una posición meditativa. Y en base a eso es que tú vas a empezar a practicar otras técnicas. Hay gente que medita caminando, hay otros que meditan con los ojos abiertos. ¿Sí? Entonces, respirar de manera profunda y desde esa respiración vamos a poder abarcar lo que es eh, la atención plena, ¿okay? La concentración correcta. Simplemente aceptarme ante las cosas como van en el día. Exactamente, Carolina. No te pelees con la realidad. Esto es lo que hay y en función de lo que hay yo voy a dar lo mejor de mí. Por ejemplo, tu caso. Voy al médico. Tenías una consulta prevista para las 7 de la mañana. Llegaste, te paraste súper temprano, pagaste un taxi, fuiste hasta allá, llegaste a las 5 para ser una de las primeras. Y cuando son las 7 de la mañana, llega la enfermera y dice, mire señora, hay que rodar la, la consulta porque el doctor no viene. No es lo que tú esperabas. Tú esperabas y deseabas. Por eso es que la importancia de no vivir con expectativas. No que voy a llegar y que me van a atender mañana. No llegó, no llegó. ¿Sí? Entonces, en función de eso, es donde yo voy a empezar a trabajar la ecuanimidad. Aceptar la realidad. No es lo que yo esperaba, no es lo que yo me imaginaba, es lo que es. No vino el doctor, no me voy a pelear con esa. No, ¿qué tal? Y entonces paso toda otra vez una semana o 2 semanas, pues cuando me pongan la consulta nuevamente a pelearme con esa realidad. Eso es vivir una vida en ecuanimidad. No reacciona. ¡Pum! Llegó el momento, no salió como yo esperaba, retrocedo. Se trata donde no se trata de conformismo. No, no es conformarse. Buenas noches, Jade, ¿cómo estás? Los mandalas son meditación activa. Sí, total. Esa es otra forma de meditar. Aquí yo tengo unos en mi cuarto, vean. Una forma también que yo utilizo mucho para la meditación. Entonces, eso es lo que es
la, la ecuanimidad. No pelearse con la realidad. Acepta la realidad tal cual es. Intenta enfocarte en el aquí, en el ahora. Tú dijiste algo importante, que Carolina, que es no conformarse. No conformarse con la realidad, no, sino que no es lo que yo esperaba, no es lo que yo me imaginaba, es lo que es. Acuérdense que no existen hechos, existen interpretaciones. Entonces, en función de los hechos, tú interpretas la realidad de una forma. ¿Basado en qué? En tu historia, en tu programación, en tu creencia, en tu manera de leer la vida. Tú empiezas, a través de un lente, empiezas a interpretar esa realidad. Pero eso no es la realidad. Eso no es lo real. Esa es tu realidad. Y eso es lo que tú tienes que comenzar a ir trabajando. Que no se vea como que intentas controlar al otro o al contexto como tal. Porque entonces justamente cuando iba saliendo empezó a llover, te peleas con la lluvia. O justamente cuando está tremenda pepe sol, te peleas con el calor. O te peleas con el frío. O te peleas con la gente. O te peleas con la basura en la calle. Te peleas. Y entonces cuando vienes a ver, vives reaccionando ante toda la realidad. No estás respondiendo conscientemente, sino que es tu ego que vive reaccionando y cada vez que tú reaccionas te tomas tus 2 pastillas de cianuro. Te vas envenenando poco a poco. Y eso es lo que tenemos que comenzar a ir conduciéndonos, canalizando de manera progresiva, de manera meditativa, calmada, y no obsesionarte con resultados. Quiero, porque entonces también ahí entra el ego espiritual. Entonces deseo no desear cosas, por ejemplo. O sea, espérate que llegue un punto donde ya no deseo nada. No, ya me doy cuenta que el desear esto lo que hace es generarme más ansiedad, más sufrimiento. Y eso no significa que no tengas metas. Las metas van a estar, van a existir. El objetivo está claro. Mi propósito de vida está claro. Lo tengo aquí presente para todos los días leerlo cada vez que yo me levanto. Ese es mi propósito. Ahora, esa realidad no es que cuando se dé es que yo voy a ser feliz. Que he tenido que aprender a hacer yo, transformar y vivir el proceso. Vivir el aquí y el ahora. ¿Ok? Mi objetivo es el sentido último, en términos de la logoterapia. Es el sentido último, es la imagen del rompecabezas. Y el día a día es las piezas del rompecabezas que yo voy a ir armando todos los días de mi vida, voy a ir construyendo para ponerle a ese rompecabezas una pieza. Es que yo no estoy siendo conformista, no es que yo no carezco de metas, ¿sí? Yo tengo metas muy claras en mi vida y objetivos muy claros en mi vida, pero eso no significa que me voy a obsesionar con eso, con el resultado. No voy a esperar a que esos resultados se den para entonces yo ser feliz. No, tengo que aprender a estar en paz y en tranquilidad y todos los días ir trabajando en función de la construcción de esa meta, de ese rompecabezas. ¿Me sigue? Entonces, no es ser conformista, es simplemente enfocarte en la de enfocarte en la realidad, en el aquí, en el ahora. Vale. Entonces, bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Para los que entraron tarde, hablamos sobre el camino óctuple del budismo. Es un camino que nos va a llevar a liberarnos del sufrimiento. Se establecen 3 categorías. Una es la sabiduría. La sabiduría se compone por la visión correcta, que es entender las 4 nobles verdades. La resolución correcta, que es tener intenciones rectas, como la intención de no hacer daño. La segunda categoría viene siendo la conducta ética,
que es la palabra correcta, hablar con la verdad, con amabilidad y de manera constructiva. La conducta correcta, actuar de forma ética, evitando el daño. ¿Ok? No dañar a otros. El modo de vida correcto, ganarse la vida de una manera que no cause daño a otros. Y la tercera categoría viene siendo el entrenamiento mental. Este entrenamiento mental consta de 3 caminos. El esfuerzo correcto, esforzarse para prevenir lo negativo y cultivar lo positivo. Atención correcta, mantener la atención plena en la experiencia presente, tanto físico como mental. Concentración correcta, desarrollar la concentración a través de la meditación para alcanzar estado de absorción meditativa. Entonces, una de las cosas no es que vamos a ir, no es un paso tras paso, sino que este camino tú puedes empezar por cualquiera de los lados. No necesariamente tiene que ser de forma progresiva o de manera ordenada, sino que tú vas a ir construyendo todo este camino en función de tu día a día. Y cómo hago hoy una acción positiva, cómo tengo un esfuerzo correcto, cómo tengo hoy la atención correcta, la concentración correcta, cómo tengo una palabra correcta que sea positiva, que sea verdad y que aporte. ¿Ok? Es necesaria. Mi modo de vida, tengo un trabajo que realmente es un servicio para los demás, de ayuda a los demás, o estoy con mi trabajo dañando un poco de gente. Tengo una venta de drogas, tengo una licorería. Todos esos son trabajos dañinos que perjudican a los demás. Gracias, amigo, porque contigo voy a rehabilitarme. Sí. Gracias a ti, corazón, por la confianza. Porque yo sé mi volver al trabajo. Amén. Yo sé que eso va a pasar, amiga. Poco a poco, paso a paso, tranquilo. Entonces, nada, de verdad, muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy y dedicarnos estos tiempos para mejorar y ser una mejor persona, un mejor ser humano. Se les quiere un montón, bendiciones a todos. Igual, nos vemos el domingo a las 7 de la noche por aquí, por TikTok. Espero que todas estas herramientas los ayuden a mejorar y a ser mejor persona, un mejor ser humano en evolución. No perfectos. Ojalá que todos llegáramos a esos niveles de perfección. De Buda, de Jesucristo, de Alá, Mahoma, de todos estos grandes profetas que alcanzaron la iluminación, pero intentando siendo ellos. Eso bueno, se les quiere un montón. Bendiciones a todos.